En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar con nuestro tema, el reino de los cielos. Nos toca ver ahora esa parte grandiosa, después de la resurrección, donde el Señor Jesucristo asume un nuevo cuerpo, que será el cuerpo de todos los resucitados en el reino de los cielos. 10 días después de la ascensión, los apóstoles se hallaban reunidos esperando la venida del Espíritu, que los iluminaría y les revelaría todo cuanto nuestro Señor les había enseñado. Durante su vida pública, el Señor les dijo que asumiría un nuevo cuerpo. No sería un cuerpo físico como el que había tomado de la Virgen María. Este cuerpo está ahora glorificado a la diestra del Padre. Tampoco se trataba de un cuerpo moral como el de una sociedad que es por la voluntad de un grupo de personas. Más bien sería su nuevo cuerpo social, que sería unido a él por el Espíritu que les enviaría desde el cielo, una vez hubiera dejado este mundo. Y aquí es donde empieza lo interesante y lo que a veces no entendemos, ¿sí? Se los quiero repetir, de veras, que es muy importante esto. Dice, más bien sería su nuevo cuerpo social, que sería unido a él por el Espíritu que les enviaría desde el cielo una vez que hubiera dejado este mundo. Ya en alguna ocasión él había hablado de esto, de ese nuevo cuerpo, como de un reino, el reino de los cielos. Aunque San Pablo hablaría de él como si se tratara de un cuerpo para que los gentiles lo comprendieran mejor. Explicó a los apóstoles la naturaleza de este nuevo cuerpo, que poseería 7 características principales, de las cuales la primera es la siguiente. Les dijo, ojo, que para ser miembros de su nuevo cuerpo, los hombres deberían nacer de nuevo, pero no sería mediante un parto humano, porque esto era lo que nos había hecho ser hijos de Adán, ¿sí? Para ser miembros de su nuevo cuerpo, deberíamos renacer por medio del Espíritu en las aguas bautismales, lo cual les convertiría en hijos adoptivos de Dios. O sea, que nosotros pues ya somos ciudadanos del reino de los cielos por el bautismo, ¿sí? Bueno, creo que hasta ahí se entiende. Luego, el segundo punto nos habla que la unidad entre este nuevo cuerpo y él, el Señor Jesús, no se realizaría cantándole himnos nada más, ¿no? Ni tampoco celebrando en su nombre reuniones, tertulias sociales, ¿no? Ni escuchando emisiones en redes sociales o radiofónicas, sino participando de su vida. O sea, para pertenecer a ese cuerpo tenemos que participar de su vida. Por eso en una ocasión nos dijo, permaneced en mí y yo en vosotros. Yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. Y eso lo podemos leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 5, donde nos dice,
Su nuevo cuerpo sería como todas las cosas vivas, pequeño al principio, incluso como él dijo, como un grano de mostaza, pero desde su sencillez crecería a una gran complejidad hasta la consumación del mundo. Ese es el cuerpo de Cristo que nosotros le llamamos iglesia peregrina. Luego el tercer punto, fíjense que nos dice. Decía primero, él así lo explicaba, ¿no? Decía primero, se va a dar el tallo, ¿sí? El tallo de ese nuevo árbol, ¿no? Luego dice la espiga, Finalmente el grano sazonado en la espiga, en el caso del trigo, ¿verdad? Eso está en Marcos 4, 28, ¿sí? Y luego nos va a decir, más bien el tema aquí nos dice, ¿verdad? Nos pone un ejemplo, nos dice que una casa se ensancha desde el exterior, ¿no? ¿Cómo agrandamos una casa, no? Pues le vamos añadiendo un ladrillo, otro ladrillo, vamos haciéndole un nuevo muro, o bien las organizaciones humanas. ¿Cómo van creciendo las organizaciones humanas? Pues se va añadiendo un hombre a otro hombre, es decir, todo esto va creciendo de la periferia hacia el centro, ¿sí? Así es como se nos da en esta realidad. Pero en cuanto al cuerpo del cual nos habla el Señor Jesús, se va a hacer, fíjense, de otra manera totalmente contraria. Se formaría de dentro hacia afuera. Recordemos que Él es la piedra angular. Se formaría, por eso en una ocasión les decía a los fariseos, la piedra que desechasteis ustedes los arquitectos es ahora la piedra angular, ¿sí? Y entonces ese cuerpo del Señor se va a formar de dentro hacia afuera. Tal como por ejemplo un embrión, podríamos decir, un embrión se forma en el cuerpo humano. Del mismo modo que Él recibía la vida del Padre, así los fieles la recibiríamos o la hemos recibido ¿de quién? De Él. Solamente de Él, no hay más. Dijo, para que todos ellos sean uno, como tú, oh Padre, eres en mí y yo en ti. Allí es donde se cumplen esas palabras, ¿no? Nuestro Señor dijo que tendría solamente un cuerpo desde el punto de vista espiritual. Pues sería monstruoso pensar, ¿verdad?, que tuviera muchos cuerpos o una docena de cabezas, ¿no?, como ha pasado desgraciadamente en nuestra historia, ¿no? Hoy tenemos católicos, luteranos, anglicanos, ortodoxos, testigos de Jehová, luz del mundo, y pues muchos cuerpecitos, ¿no? Y tristemente, pues a veces muchas cabezas, ¿no? Para tener un solo cuerpo, ¿sí? Y de esta manera, ¿verdad?, también tendría un solo pastor, a quien Él confía la misión de apacentar sus corderos y sus ovejas. Debería de haber un solo rebaño y un solo pastor, que es lo que Él nos dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, verso 16, ¿sí? Nos dice Él, ¿verdad?, que este nuevo cuerpo suyo no se manifestaría a los hombres hasta el día de Pentecostés, en que enviaría su Espíritu dador de verdad. Él nos decía, ¿verdad?, si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Evangelio de San Juan, capítulo 16, verso 7. Por lo tanto, cualquier cosa que surgiera 24 horas antes de ella, ¿sí?, antes de la venida del Consolador, sería pues una organización quizás, ¿no?, pero tendría solamente un espíritu humano, pero no tendría un espíritu divino. No sé si se entienda, ¿no? Por eso, cualquier organización que se forma al margen de Pentecostés, definitivamente
pues es una organización humana y pudiéramos decir muy bien estructurada, ¿no? Y tendrá un gran espíritu humano, ¿no? Pero nunca jamás, y discúlpeme que lo diga de esa manera, ¿verdad? Pero desde el punto de vista en que él lo expone, no tendría un espíritu divino, ¿sí? Sería una organización muy hermosa, muy bien configurada, muy bien estructurada, pero no tendría el espíritu divino. Además, fíjense, esta observación se vuelve más interesante porque hizo todo esto concerniente a su cuerpo y fue de la que sería odiado por el mundo, tal como él mismo había sido odiado. Y es que fíjense, pasa una cosa, ¿no? El mundo ama todo lo que es del mundo, ¿sí? Así es el mundo, ¿no? ¿Sí? Pero lo que es divino, el mundo lo odia. Y por eso la iglesia ha tenido persecución desde sus inicios. Y es algo hermoso de veras. Fíjense que cuando hay persecución es cuando la iglesia crece más. Y eso, pues no lo digo yo, ¿no? Lo dice la historia, ¿no? La historia, pues nos enseña eso, ¿no? Por eso dice, por cuanto no soy del mundo, sino que yo os he escogido del mundo, por esto los odia el mundo, por eso los persigue. Y eso nos lo explica él en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, verso 19. Fíjense cómo se va dando esto. El núcleo de este nuevo cuerpo místico lo formaban ¿quiénes? Sus apóstoles, nada más, ¿sí? Ese núcleo del cuerpo místico en su inicio fue formado únicamente por los apóstoles y ellos habían de construir, fíjense, habían de constituir más bien la materia prima a la que él enviaría su espíritu para que ésta tuviera una prolongación de vida en la vida de Jesús, ¿sí? O sea que la vida de nuestro Señor se prolonga a través de los apóstoles, a través del Espíritu Santo, se prolonga esa vida de Jesús. Y representarían ¿a quién? A Él. Lo van a representar a Él cuando Él se hubiera ido, cuando Él ya no estuviera con nosotros, ¿no? Acuérdense de aquella parte donde nos dice, ¿no? Cuando le decían los fariseos que por qué los discípulos no ayunaban. ¿Y qué les decía él, no? Pues cómo van a ayunar si el novio está con sus amigos, pues no pueden ayunar, ¿no? Los amigos del esposo, los amigos del novio, ¿no? Pero habrá un día en que se les va a quitar ese esposo y entonces van a ayunar, entonces van a sufrir persecuciones, entonces van a sufrir todo lo que conocemos a través de la historia. Por eso, ¿verdad? A ellos, pues podríamos decir que estaba reservado, porque de hecho así fue y así es y así seguirá siendo, a ellos estaba reservado el privilegio de evangelizar al mundo aún en la persecución. Este nuevo cuerpo del cual ellos eran el embrión, ¿sí? De los cuales ellos eran el embrión, había de ser su yo póstumo. O sea, es el yo póstumo ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo en el mundo. Y su personalidad prolongada a través de los siglos. Fíjense nada más, ¿sí se entiende? Por eso nuestra Santa Iglesia va a durar hasta el final de los tiempos, hasta que Él venga, ¿sí? ¿Por qué? Porque la guía ¿quién? Su espíritu del Señor está presente en la iglesia. Y por eso aquí se nos explica esto, ¿no? Este nuevo cuerpo del cual ellos eran el embrión, había de ser su yo póstumo y su personalidad prolongada a través de los siglos y hasta la consumación de los siglos. Hasta que el Señor les envió su espíritu, 50 días después de su resurrección, los apóstoles fueron como elementos en un laboratorio químico donde se podía decir que ya podrían salir al mundo a evangelizar. Antes
no podían, ¿sí? La ciencia, por ejemplo, conoce, ¿verdad?, hasta el 100% de los elementos químicos que integran el cuerpo humano, ¿no? Hoy tenemos el ADN y con el ADN, pues ahí está una memoria, ¿no?, de todo lo que es el cuerpo humano. Pero fíjense nada más, pero no les es posible hacer un ser humano. Podrán conocer todo lo que integra un cuerpo humano, pero jamás van a poder hacer un ser humano. ¿Por qué? Porque carece de la facultad de proveerle del principio unificador que es el alma. Y lo mismo pasa, ¿verdad? Lo mismo pasa en la religión, en la secta, ¿no? Se podrán hacer miles de religiones, pero jamás, ¿verdad?, tendrá ese espíritu unificador, que es el Espíritu Santo, que es Jesucristo el Señor. Los apóstoles no podían dar a la iglesia la vida divina, de la misma manera que los elementos químicos no pueden proporcionar la vida humana, ¿sí? Por eso es que nadie puede, ¿verdad?, pues hacer algo al margen de la iglesia que él fundó. Pero bueno, ese ya sería otro tema. Dice, necesitaban que el Espíritu Divino, invisible, unificara sus naturalezas humanas visibles. A ver, lo repito. Necesitábamos que el Espíritu Divino, invisible, unificara nuestras naturalezas humanas visibles. Conforme a lo prometido, 10 días después de la ascensión, el glorificado Salvador envió desde los cielos su Espíritu sobre los apóstoles. Él envía su Espíritu sobre los apóstoles en Pentecostés. Y dice aquí el tema, eso no lo digo yo, dice aquí, no en forma de libro, ¿sí? No era una Biblia, sino como lenguas de fuego viviente. De la misma manera que las células de un cuerpo forman una nueva vida humana cuando Dios infunde un alma en el embrión. Así los apóstoles aparecieron como el cuerpo visible de Cristo cuando el Espíritu Santo vino para hacer que todos juntos fueran uno. Este cuerpo místico o la iglesia es designado en la tradición y en la escritura como el Cristo total o la plenitud de Cristo. Entonces aparecen ya públicamente ante los hombres ese nuevo cuerpo de Cristo, de la misma manera que el Hijo de Dios tomó la naturaleza humana del seno de María en virtud del Espíritu Santo. Así en Pentecostés tomó un cuerpo místico del seno de la humanidad en virtud también del Espíritu Santo. A ver, esto es muy importante, ¿no? Solamente después de Pentecostés, después de que el Espíritu Santo ya estaba presente en los apóstoles, ya estaba en la iglesia, es cuando los apóstoles tienen sí la capacidad de salir a evangelizar. Y es cuando se dan aquellas grandes conversiones que leemos nosotros en los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Cuando, pues, el gran apóstol Pedro, ¿verdad?, con una sola predicación, pues se bautizan 3,000 personas, ¿no? O sea, es algo maravilloso. Y a veces, fíjense, nos sorprendemos de esto, pero no nos damos cuenta por qué sucedió todo esto, ¿no? Y el por qué es ese, ¿no? Que el Espíritu Santo ya era el motor, podríamos decir, ¿no? El que los movía, ¿sí? El que les daba ese dinamismo, el que les daba esa fuerza para la evangelización. Por eso es muy importante, ¿verdad?, que nosotros como catequistas, ¿verdad?, tengamos ese Espíritu Santo, esa efusión del Espíritu Santo. Un catequista que no comulga, un catequista que no se llena del Espíritu Santo, que no se arrodilla, que no hace oración, que no hace rosario, que no está lleno del Espíritu Santo, definitivamente, pues
pues no quiero decir exactamente qué, solamente les puedo decir que no va a realizar su trabajo como debería de ser. Por eso, ¿verdad? Hasta Pentecostés va a ser el momento donde la iglesia se va a empezar a expandir. Continúa diciéndonos el tema, dice, así como en otro tiempo el Señor Jesús enseñó, gobernó y santificó por medio de su naturaleza humana, ahora continuaría enseñando, gobernando y santificando mediante otras naturalezas humanas unidas en su cuerpo o iglesia, ¿sí? O sea, así como él anduvo allá por Galilea, allá por el Jordán, y allá por muchas partes de aquellas regiones de Judea, ¿verdad? Evangelizando, ¿sí? En su persona, ¿verdad? De ser Dios y ser hijo del hombre, ¿verdad? Ahora, ¿cómo lo hace? Lo hace a través de su iglesia. A través de su iglesia donde Él también está presente, ¿sí? Por eso dice, ahora va a continuar enseñando, gobernando y santificando mediante otras naturalezas humanas. Ya no es su naturaleza que Él tomó de la Virgen María. Ahora son otras naturalezas humanas, ¿sí? Las que Él utiliza, pero que están unidas a su cuerpo, que salen, que nacen, ¿sí? Que nacen en Pentecostés, ¿no? Y ese es su cuerpo o su iglesia. Debido a que este cuerpo no es físico como un ser humano, ni moral, como por ejemplo, podríamos decir, un club de veteranos de guerra, por ejemplo, ¿no? Sino es un cuerpo, ¿sí? Celestial, ¿no? Porque si no, pues no, decíamos, no hay una unidad, no se da esa unicidad, ¿verdad? Y por eso vemos, ¿verdad?, como todo aquello que ha nacido al margen de esta iglesia que nace en Pentecostés, pues tarda un tiempo, pero luego se vuelve a fracturar y se vuelve a fracturar y se sigue dividiendo y dividiendo y no van a parar de dividirse, y así será hasta el final de los tiempos también, mientras no caminemos todos bajo un solo pastor. Por eso pues es importante entender esa partecita del tema, ¿no? Dice, de la misma manera que un cuerpo humano está formado de millones y millones de células y sin embargo es uno solo. ¿Por qué? Porque está vivificado por una sola alma y presidido por una única cabeza visible, ¿no? Imagínense, los millones de células, los millones de células que forman nuestro cuerpo, pues nomás tienen una cabeza, ¿sí? Una sola cabeza. ¿Cómo nos veríamos, verdad, con dos cabezas, no? Bueno, lo digo así, de una manera chusca, para que entendamos esto. Así este cuerpo de Cristo, aunque está compuesto de millones y millones de personas actualmente, ¿verdad?, pero que están incorporadas a Cristo mediante el bautismo, es uno solo por estar vivificado por el Santo Espíritu de Dios y presidido por una sola cabeza visible y gobernado por una mente invisible o cabeza, que es ¿quién? Cristo resucitado. El cuerpo místico que conocemos, ¿verdad?, es la prolongación, y aquí ya se nos explica bien, ¿sí? Nos dice, el cuerpo místico es la prolongación del yo de Cristo, del yo de Cristo. Por eso San Pablo, pues, creo que fue uno de los que comprendió muy bien esto, ¿verdad? Por el siguiente hecho, ¿no? San Pablo llegó a comprender esta verdad cuando el Señor le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Si nosotros leemos un poquito la historia, ¿verdad?, el Nuevo Testamento, lo que conocemos de esos tiempos, ¿verdad?, nos vamos a dar cuenta que tal vez no haya existido otra persona que odiara tanto a Cristo, que odiara tanto a la iglesia, ¿no?
en esos primeros años de la iglesia, ¿verdad? Hubo alguien que perseguía a la iglesia con un odio encarnizado, podríamos decir, ¿no? Y ese alguien era Saulo de Tarso, ¿no? Por eso el Señor le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Este perseguidor de la iglesia que hubo en esos primeros tiempos, pues yo quisiera imaginarme lo que vivieron esos primeros cristianos, esos primeros miembros del místico cuerpo de Cristo, cómo se arrodillarían, cómo rogarían, cómo serían sus oraciones cuando ellos sentían la persecución de Saulo de Tarso, ¿no? Donde sabían que de un momento a otro podían tocar su puerta y llevárselos, ¿no? Llevárselos al martirio, a encarcelarlos, ¿no? ¿Cómo rogarían ellos a Dios, no? Ya me imagino cómo le pedirían ellos al Señor, ¿no? ¿Qué le dirían, no? Que les enviara a alguien, ¿no? Que les enviara, no sé, un ángel, a alguien, ¿no? Para que este alguien refutara a Saulo de Tarso, ¿no? Lo que él estaba haciendo. Y es hermoso, ¿no? Bueno, analizarlo así, pensarlo así, ¿no? Cómo Dios nos oye. Dios escuchó sus oraciones y les envía ¿a quién? ¿A quién les envía? Les envía a Pablo. A ver si me explico. El Señor envía a Pablo a refutar ¿a quién? A Saulo, ¿no? ¿Sí? Imaginémoslo así, ¿no? ¿Sí? Pablo va a refutar a Saulo. ¿De qué manera? Un día, y todos conocemos esta historia, un día este perseguidor, respirando odio, ¿no? Ese odio que él sentía hacia los cristianos, partió para Damasco con la idea de prender a los miembros del cuerpo místico de Cristo que allí se encontraban y conducirlos a Jerusalén. Para esto, ¿verdad? Pues solo hacía unos años que nuestro Señor había subido a los cielos y ahora, pues como ya habíamos explicado, ¿verdad? Se hallaba glorificado a la diestra del Padre. Y de pronto, ¿verdad? Una luz deslumbradora envolvió a Saulo, que cayó al suelo. Y entonces Saulo de Tarso oyó una voz que podríamos decir parecida al bramar del mar enfurecido, ¿no? Un mar enfurecido que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, ¿no? Y eso está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 4. Y Saulo, que pues realmente podríamos decir que él no era nadie, ¿no? ¿Sí? Él se atreve a preguntarle, ¿sí?, al Todopoderoso. Y fíjense, así se contextúa esto porque recordemos que Saulo era un judío, ¿sí? Era un israelita que conocía el Antiguo Testamento y él conocía todas aquellas manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento y por eso él sintió que él se encontraba ante una de esas manifestaciones, ¿no? Y por eso le pregunta, ¿verdad? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y la voz le respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Cómo podía Saulo estar persiguiendo a nuestro Señor que se hallaba glorificado en el cielo? No sé si lo imaginan de esa manera. Pensarlo así, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que Saulo de Tarso esté persiguiendo al Señor que se encuentra en los cielos en ese momento, ¿no? Lo podríamos pensar así, ¿no? ¿Cómo es posible esto, no? Le dice el Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Imaginémonos, ¿no? Imaginémonos que si alguien pisara nuestro pie, ¿sí? Si alguien pisara nuestro pie, ¿acaso la cabeza no se quejaría? Siendo como es parte del cuerpo, ¿no? Pisan mi pie, ¿verdad? Y pues siento, ¿no? Mi cabeza siente, ¿verdad? Y la cabeza
pues se queja, repele, ¿no? Podríamos decirlo así, ¿no? Ahora, nuestro Señor, Él nos está dando a entender que al golpear su cuerpo, Pablo lo estaba golpeando a él, ¿sí? Saulo, ¿a quién perseguía? Al cuerpo de Cristo, a los pies de Cristo, podríamos decir. Aquellos pies de Cristo que ahora caminaban por Judea, ¿verdad?, para llevar la buena nueva. Él los perseguía, ¿sí? Entonces, al perseguir a sus pies del Señor, pues la cabeza, pues le pregunta, ¿por qué me persigues? Saulo, ¿no? Al ser perseguido el cuerpo de Cristo, fue Cristo, la cabeza invisible que Pablo no había visto, ¿sí?, el que se levantó para hablar y protestar, ¿sí? ¿Sí se entiende? Por lo tanto, el cuerpo místico de Cristo está entre quién. A ver, ¿entre quién está el cuerpo místico de Cristo? Está entre Él, ¿sí?, que es nuestra cabeza, y el individuo que somos nosotros. Ni más ni menos que su cuerpo físico. Por ejemplo, podríamos hablar de algunos hechos del Nuevo Testamento, ¿no? Cuando Magdalena, ¿no? Cuando María Magdalena, ¿verdad?, estuvo a punto de ser apedreada, ¿no? Ella recibe el perdón, ¿sí? Y ahí se da, desde ahí se empieza a dar ese cuerpo místico, ¿no? ¿Sí? El pecador que implora perdón, ¿verdad?, que implora misericordia, y nuestro Dios y Salvador, no se nos olvide que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿sí? Y ahí se da esa relación del cuerpo místico del Señor, y Él le concede el perdón. También recordemos, se me viene a la mente otro hecho, ¿no? Cuando Él ponía su mano sobre los niños, ¿no?, y les daba la bendición, pues también se daba lo mismo, ¿no? Hoy se sigue dando ese cuerpo místico, y yo lo digo así, de esta manera, yo así lo entiendo, cuando el sacerdote, por ejemplo, da la bendición, ¿no? Yo les digo que el sacerdote, cuando él eleva sus manos para dar la bendición, no es el sacerdote, es Jesucristo el Señor, el que nos da la bendición. Y se los digo que es ese momento cuando Él se está elevando a los cielos. El Señor Jesús nos da la bendición. Entonces, por medio de su cuerpo humano, Él llegaba a los hombres en su vida intelectual, ¿sí? Por medio de su cuerpo que Él había recibido de María, Él llegaba, predicaba, llegaba hasta los hombres, los sanaba, los curaba, ¿verdad?, les perdonaba los pecados en toda su vida de sus 33 años que Él vivió con nosotros. Ahora, es muy importante entender esto, porque ahora el Señor, por medio de su cuerpo místico, la Iglesia Católica, ¿verdad?, Él viene a los hombres en esa vida mística de incorporación a Jesús, ¿sí? Nosotros estamos incorporados a nuestro Señor Jesucristo por el bautismo, y por eso con tanto acierto decimos: Jesús está vivo, ahora, aquí y entre nosotros. Ahora mismo Él está enseñando, Él está gobernando, Él está santificando, Él está perdonando. Es más, Él está sufriendo. Él está sufriendo. Y eso, fíjense que hay muchos que no lo aceptamos, pero Él está sufriendo aún en esa pandemia, ¿sí? Algunos sacerdotes dicen: Él está pasando. Sí está pasando Él, está pasando por nosotros. Yo lo acepto así. Sí está pasando, pero está sufriendo también. Está sufriendo, ¿por qué? Porque sus pies, como decíamos en el caso de Saulo, ¿sí?, que él pisaba los pies del Señor, hoy sus pies del Señor, de su cuerpo místico del Señor, de la cabeza, ¿sí?, están sufriendo. Estamos sufriendo por esta pandemia, ¿sí? Tal como hace 2000 años en Judea y en Galilea, su cuerpo místico, la Iglesia, ¿sí?, y que ha existido desde entonces, desde el Imperio Romano, que fue en aquel tiempo en que se escribieron los Evangelios, ¿verdad? Después, ¿verdad?, fue el Nuevo Testamento, lo que salió de la Iglesia, y eso también es muy importante remarcarlo, ¿no? Fue el Nuevo Testamento lo que salió de la Iglesia, y no la Iglesia, cuerpo místico de la Iglesia, lo que salió del Nuevo Testamento. Bueno,
yo creo que aquí vamos a dejar el tema. Nos queda ya algo todavía muy bonito, muy hermoso, muy importante, ¿verdad? De ver cómo este cuerpo del que hemos estado hablando ahorita, tiene 4, como dijéramos, características, 4 notas, pues, que nos distinguen de alguna manera en la vida, en el mundo donde hoy estamos caminando. Pero esto lo dejamos para el siguiente video, ¿sí? Para que pues se los explique con más calma. La verdad quiero decirles, no es fácil. A mí me ha costado mucho trabajo. Yo le doy gracias a Dios, de verdad, de tener esta tarea hermosa que yo digo que Él me la dio. Me gusta, me fascina, pero no es fácil. Le pido a Dios su ayuda y a ustedes su oración para que el Espíritu Santo me dé esa capacidad de poderles explicar estos temas que la verdad, pues para mí son difíciles y que yo siento que son muy importantes. Yo les puedo asegurar de veras, y creo que en esto no me equivoco, si todos los que un día llegamos a una pila bautismal, ya sea siendo niños, adolescentes o grandes, como sea, se nos hubiera enseñado todo esto, se nos hubiera explicado, lo hubiéramos asimilado, yo les puedo asegurar que ni siquiera uno solo hubiera abandonado nuestra iglesia. Porque la verdad, nuestra iglesia tiene un tesoro espiritual inmenso. Es Jesucristo el que está en nosotros. Somos parte de ese cuerpo místico que el Señor quiso, como dijéramos, formar, extender, llevar más allá de lo que Él es, ¿no? ¿Sí? Y que empieza desde el bautismo. Nomás quiero adelantarles así rápidamente. Este gran cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo se compone de 3 grandes pueblos. Nosotros, que somos su iglesia peregrina, yo les digo que nosotros somos los pies, ¿no? Porque así, pues yo lo entiendo de esa manera, ¿no? Somos los pies que hoy caminamos, peregrinamos en este mundo, llevando el Evangelio, ¿no? Llevando la palabra de Dios, y que ojalá y cada vez seamos más los que lo hagamos, ¿no? Pero aparte de nosotros están aquellos, ¿verdad?, que han muerto y por los cuales también debemos de hacer mucha oración, ¿sí? Que es la iglesia purgante. Aquellos hermanos que están en el purgatorio, que se están purificando para llegar al reino de los cielos. Y bueno, el tercer gran pueblo, pues ya lo hemos dicho, ¿verdad? Es nuestra cabeza santísima, que es nuestro Señor Jesucristo, que es la Virgen María, que son los santos, que son los mártires, y que es ese pueblo, ese reino de los cielos que ya ellos están gozando, ¿no? ¿Sí? Que esa es la iglesia triunfante. Bueno, pues aquí dejamos el tema. Ojalá y todos aprovechemos este tiempo para hacer mucha oración. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Adorado sea el Santísimo Sacramento del altar, por siempre sea bendito y adorado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.